en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los papás brillantes. Les saluda su amiga Nidia Flores, licenciada en Educación Preescolar, y el día de hoy estamos transmitiendo en vivo por TVNet México Televisión. Queremos recordarles que estamos aquí para hacer comunidad y todos transformar nuestro legado. Les cedo los micrófonos a Nancy, que hoy nos tiene un tema preparado muy interesante. Adelante, buenas noches, chicas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, comunidad brillante de papás que ya nos están acompañando aquí el día de hoy, como todos los martes? Pues así es, los saludo con muchísimo gusto, esperando este día, esperando este tema, esperando a esta invitada que tenemos el día de hoy. Ahorita se las vamos a presentar porque tiene realmente un gran currículum, pero lo vamos a resumir en tres grandes, ¿verdad?, títulos, y ahorita les vamos a platicar quién es. Solo que les quiero comentar que si ustedes han estado en esta situación cercana o recientemente sobre cómo hablarles a nuestros hijos acerca de la muerte. Es un tema importante, es un tema que nos toca las fibras. Híjole, yo creo que pues que queremos encapsular, ¿no?, en algunas ocasiones más importantes en nuestra vida. Es un tema de vida precisamente, y es por eso que lo traemos el día de hoy, este martes, para platicar acerca de ello. En varias ocasiones pareciera que a nuestros niños los excluimos de este concepto, los excluimos de este tema, de vivir esa experiencia. Y a mí me ha llegado en consulta o en comunidad, con amigos, cuando sacamos este tema, dudas muy específicas como qué tan bueno es llevar a mi hijo al servicio funeral, ¿no? ¿Qué tan sano o qué tan bueno es llevarlo a la misa y que se despida? Ese tipo de rituales que tenemos y que son necesarios, ¿no?, en nuestra sociedad, en nuestras tradiciones, pero los papás nos cuestionamos si son realmente buenos para nuestros hijos, si les va a ayudar o les va a perjudicar, si podemos estar sembrando en ellos un trauma o si podemos estar relacionándolos con temas que desconocemos. Y la verdad es que algunas veces lo que a mí me ha tocado compartir es escuchar precisamente estas reflexiones de los papás, ¿no? Yo les pregunto a los papás que en consulta me preguntan, me hacen estas dudas, me comparten sus dudas, les pregunto, ¿qué es lo que tú piensas acerca de ese tema? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué ideas estamos generando de manera que a través de una plática podamos plasmar, compartir esas ideas en torno al tema de compartirlo con nuestros hijos, de hablarles de la muerte? Porque creo que es ahí en donde nos limitamos a hacerlo, ¿no? Porque los niños con su naturaleza y su naturalidad para aprender, para descubrir, para comprender las cosas tan naturalmente, creo que ellos pueden entender el significado como que es parte de la vida, la muerte. Solo que nosotros los adultos nos limitamos por los sentimientos que estamos transitando en ese momento, por las ideas que vienen a nuestra mente. Y entonces, como cada martes, como cada transmisión que nosotros tenemos aquí, pues es voltear precisamente, ¿no?, este foco, esta atención hacia nosotros los papás, porque en nosotros está esa oportunidad de poder compartir y transmitir un mensaje lo más sano posible en cuanto al cómo le habla a mi hijo sobre la muerte. Y es por eso que el día de hoy tenemos a nuestra invitada, Silvia Guadalupe García, que nos va a compartir y vamos a resolver algunas dudas que ya tenemos por aquí reservadas. Así que les comento, papás, compártanos sus dudas, sus inquietudes, coméntenos. ¿Qué están ustedes pensando acerca de este tema? ¿Qué les parece este tema? Está padre, ¿no?, para comenzar en esta ocasión. Así que, Nidia, ¿cómo ves si nos presentas ahora sí a Silvia? ¿Quién es Silvia y por qué está aquí? Gracias, Nancy. Así es, pues además de ser un ser humano excepcional,
sencilla y amorosa, pues como bien lo decías, Nancy, tiene 1000 títulos, pero entre ellos el día de hoy vamos a compartir que es facilitadora en sistemas de cambio, es coach de vida y tanatóloga. Bienvenida, Silvia, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por tan linda presentación, muchachas. Pues estoy muy feliz de haber aceptado la invitación para estar esta noche con todos los papis que tengan alguna duda de que podamos resolver sobre sus niños y cómo manejarlos en el tema tan importante que es cómo le hablo a mi hijo de la muerte. Así es, Silvia. Y fíjate que entre todas las cosas que menciona Nancy, yo creo que es un tema cultural. Creo que se nos ha enseñado también que de este tema no se habla, no se toca con nuestros hijos y más si son pequeños. Es por eso que el día de hoy nos enfocamos y quisimos compartir con ustedes precisamente este hermoso tema para que la experta Silvia nos llene de toda esta información que es muy brillante precisamente. Silvia, yo te quiero preguntar como primer momento, ¿por qué hablar con los niños de la muerte? ¿Por qué no hablamos de eso? Creo, como tú decías, que eso es una cuestión cultural. Regularmente no se nos enseña a morir y tampoco se nos enseña a vivir. Entonces es muy importante que nosotros hablemos con los peques sobre este tema porque cada día ellos están teniendo pequeñas muertes, que son pequeñas pérdidas. Si se muere alguna planta, si se muere alguna mascota, no sé, hay veces que ni siquiera tenemos la facilidad de nosotros como adultos asimilar ese tema. Entonces desde ahí viene todo ese misticismo y misterio y enigma que le ponemos a la muerte, cuando la muerte es una cuestión biológica, que todos vamos a pasar por ella. Decía hace ratito Nancy en el Inter que cuando nosotros posiblemente queremos hablar con los niños, ellos son naturales, son biológicos, son simples. Muchas veces nosotros los complicamos. Si nosotros habláramos de la muerte con un niño, posiblemente él te va a salir con una respuesta que te podría sorprender, pero nosotros los evadimos de eso, le ponemos como una carga más pesada que ellos no asimilan. Por eso es muy importante hablar con los niños y ser claros para hablar de la muerte. Claro, y comentabas, no nos enseñan a vivir, no nos enseñan a morir y tampoco a vivir. Creo que ahí hay una parte que yo creo que la vamos a ir desmenuzando ahorita, pero es la parte como del qué podemos hacer, ¿no? El cómo transitar es todo este tema, ¿no? Enseñándonos que es parte de nuestra propia vida, ¿no? Enseñándonos que en algún momento, híjole, es fuerte, pero es real, va a suceder, ¿no? Y no sabemos cuándo. Entonces, ¿por qué a nuestros, qué es lo que podríamos necesitar como adultos, como papás, para poder, qué herramientas, Silvia, necesitamos tener primero para poder compartir esto con nuestros hijos? O sea, para poder entender que es parte de, pues, de la vida, porque a veces le tenemos miedo, ¿no? A hablar de la muerte. ¿Qué necesitamos? Mira, primero creo que como adultos tendríamos que estar preparados o asimilar nuestras propias emociones, hacer contacto con nuestras emociones, el no enmascararlas y no evadirlas. Porque si yo como adulto no estoy preparado para el tema de la muerte, no puedo trabajarlo, no puedo transmitirlo con un pequeño, no sea tu hijo, sea tu sobrino, sea tu alumno, lo que sea. Entonces, primero voy a hacer contacto con mis propias emociones, el darme cuenta cómo me siento. Vamos a suponer que llegara tu niño más pequeño y te preguntara algo de la muerte, pero tú no estás listo en este momento. Es tan válido decirle, mi amor, dame unos minutitos, déjame resuelvo algo, no sé, vete al baño, vete a otra habitación, y toma conciencia de lo que estás sintiendo para que puedas expresarle a ese niño lo que él te está preguntando. Y algo que es muy importante es preguntarle qué quieres saber, porque a veces también nosotros nos abrimos más y a lo mejor el pequeño te estaba haciendo una cuestión simple, ¿no? Entonces,
en esa otra parte es como ser claros, ¿no? ¿Qué quiere saber el niño? Porque muchas veces tú le dices, ¿dónde está mi abuelito? Vamos a suponer mi abuelita se murió. Y él, está bien, y se va, ¿no? Y nosotros queremos pensarnos que le vamos a dar una cátedra de que el ritual, de que el novenario. Entonces tenemos que ser muy claros con los niños, no simplemente en la cuestión de la tanatología de la muerte, en muchas cosas que el niño llegue y llega y te pregunta, ¿no? Otra de las cosas que puedes tener, por ejemplo, mucho cuidado o tener atención es como estar pendiente de la sensibilidad del niño, porque hay niños que lo van a tomar de una manera muy fría, pero hay niños que posiblemente van a llorar. Y entonces nosotros tendríamos que dejar que el niño llore sin explicar más, porque muchas veces ese niño es un espejo de nosotros y como no queremos contactar con ese dolor, lo primero que hacemos es decir, pues espera, cállate, no llores, guarda, ¿no? Entonces de ahí yo sigo poniendo trabas para poder hablar pues de la muerte y de ese proceso, como decíamos, tan biológico y tan natural. Otra cosa que podríamos hacer es esperar. Cuando tú ya hablaste con el niño y posiblemente él se va, espera, no vayas detrás de él, o sea, espera a ver su reacción, posiblemente él va y ya quedó solucionada la cuestión que él hizo, o a lo mejor puede regresar de nuevo y seguirte preguntando. Es como darle su tiempo a que él procese esa información sin agobiarlos y también darnos los tiempos a nosotros, ¿no? Si llegamos a sensibilizar en el momento que el peque nos está preguntando, es también ser honestos y decirle, estoy triste, y cuando una persona está triste también puede llorar, pero estoy bien, solamente estoy haciendo contacto con las emociones que están pasando en mí, porque alguien que he perdido, lo voy a extrañar, me duele no haberle dicho algo, o sea, es como ser muy claros y muy transparentes para que los niños puedan procesar que es algo natural, porque depende de mi actitud que yo ponga en la plática que tenga con él, es el parámetro que él le va a dar de es malo, es bueno, no se habla, o si se habla, o es simplemente una cuestión natural. Algo que yo trabajo mucho, por ejemplo, con los niños, cuando trabajamos en esos procesos, es que él se sienta tranquilo, porque cuando el niño pierde algo o alguien, él piensa en automático, voy a perder a mi mamá y voy a perder a mi papá. Y no es tanto el aspecto de que alguien se murió, sino que yo lo puedo vivir directamente. ¿Qué pasa conmigo si mamá o papá se mueren? Entonces, esa cuestión al peque es lo que lo agobia. Y si nosotros pudiéramos decirle, mi amor, yo creo que falta mucho tiempo para que yo me vaya y mientras, aquí voy a estar para ti mientras necesites. El niño no parametra los tiempos, espacios. Él, ahorita voy a estar mucho tiempo contigo, es un día, una semana, la vida, ¿no? Entonces, él ya siente tranquilidad con ese aspecto que tú le digas. O otra cuestión podría decirle, en el dado caso de que yo en algún momento falte, hay mucha gente que te ama y esa gente que está a tu alrededor, tu abuelito, tus tíos, tus hermanos, están aquí para ayudarte y para cuidarte. O otra cuestión podría ser, posiblemente cuando yo me vaya, tú ya vas a ser grande y vas a tener hijos, ¿no? Entonces, esas cuestiones que pueden ser tan simples, el chiquis dice, yo voy a ser grande y voy a tener hijos, y se va, ¿no? Entonces, él ya deja de estar pendiente porque nosotros le damos la magnitud exagerada a la muerte. Ellos son muy simples, ellos son muy... yo alguna vez con un niño que me platicaba que había perdido su pez, y yo así como que las primeras veces que empezaba con la tanatología, yo, ay, pero mira que el pececito, que no sé cuánto, que... Y él me dijo, no, lo tiramos a la basura, y se murió, lo tiramos a la basura, ¿no? Y él estaba tranquilo. Entonces, siempre hay que ser súper claros con ellos, qué quiere saber, hasta dónde está interesado y hasta dónde está sintiendo una intranquilidad porque puede pasarle a él más directo. Gracias, Silvia. Y todo esto me lleva, fíjate que a entender también que el primer paso es pues precisamente esto, no tratar de escondérselo a nuestros hijos, ¿no? Validar estas emociones, primero reconocer las propias para después también tratar de guiarlos a ellos en este camino tan maravilloso, porque al final del día es el proceso de la vida
la muerte es parte del proceso, ¿no? Y entonces entre más claros, como bien lo dices, se los dejemos y les aportamos más, definitivamente. Me lleva a tratar de comprimir toda esta información y también precisamente en este lenguaje que nosotros abordamos en ocasiones, qué tan nocivo es exponerle esto a nuestros hijos? O sea, ¿hay formas nocivas de exponérselos? Yo creo que mucho que podría ser, pues más en que les perjudique, es mentir, ocultar. Imaginémonos que fallece el abuelito y algo que vas a hacer natural en tu parte de que el niño no sepa, es decirle, se fue de viaje, no sé, alguna cosa. Entonces, imagínate que los niños son muy inteligentes, súper inteligentes son. Y él va a seguir esperando por meses, por años, que regrese el abuelo. O si tú le dices, se fue a vivir al rancho, a otro lugar, y resulta que un día él no te dice nada, pero el día que llegas al rancho, lo primero que buscas es al abuelo o es a la abuela, ¿no? Y dice, aquí no está nadie, esto es mentira. Ellos saben cuando algo pasa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con nuestros sentimientos que se movieron. Los niños son muy perceptivos, súper perceptivos. Entonces, si yo engaño, él no asimila que es un proceso natural y empieza a hacer distorsiones, ¿no? ¿Cuántas veces hay que nosotros mismos tenemos a un familiar que sabemos que ya está en ese proceso, en la fase terminal, y nos evadimos? No lo queremos ver. O sea, queremos, hágale lo que sea, no sé, y empezamos pues desde ese niño que vino con aspectos muy negativos en los procesos de la muerte, empezamos a negar también nosotros que es biología y que es un proceso. No digo que no duela, claro que duele, somos humanos, tenemos relaciones muy importantes en nuestra vida. Pero cuando al principio les comentaba, si a mí me enseñas a vivir, yo voy a disfrutar a esa persona y el día que se vaya, yo puedo entregarla más fácilmente, ¿no? Si yo amo a alguien, dile que lo amas. Si no quieres a alguien en tu vida, dile que no quieres estar ahí en tu vida, ¿no? Entonces, aprendes a tener como esa inteligencia en tus emociones y enseñas a los niños a tener esa inteligencia en sus emociones. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, creo que lo más nocivo que podría ser es mentirles, ¿no? Claro que tenemos que usar un tono más suave, claro que tenemos que ser sensibles a lo que les decía. Fíjate que te está preguntando, no te adelantes, solamente contesta puntualmente lo que él te está preguntando, porque para muchos niños la muerte es un proceso muy corto y reversible. Si te das cuenta, él dice, es que al rato viene atrás mi abuelo. Y tú, pero ¿por qué me dice eso, no? Entonces vuelve a explicarle en el momento que lo ocupa. Vuelve a explicar en el momento que lo solicita. Porque para ellos toda la pérdida, todo es muy corto y es reversible. O sea, en sus no tiempos, en no espacios, para ellos no guardan como ese parámetro del tiempo. Una cosa Claro. Perdón, una cosa que a mí sí me hace súper linda, como para que los niños vayan empezando a ver algo natural, el proceso de la muerte, es que, por ejemplo, los enseñes a poner un altar de muertos, ¿no? Y cada que tú saques una fotografía de la persona que falleció, platícale de esa persona. Posiblemente ya no tuvieron contacto con sus abuelos o no los conocieron o con, no sé, ¿no? Con tus padres, no sé. Entonces, platícales de ellos, mira, hacía esto, le gustaba esta comida, hazlos parte de todo ese ritual que significa la muerte. Yo amo la película de Coco por lo mismo, porque es enseñarte como esa parte bonita que tiene, que es fiesta, que pues es natural, ¿no? Que no es fácil. Yo sé que no es fácil y mucho menos en este momento que estaban perdiendo muchas personas, a familiares, que están perdiendo muchas personas y que antes de tuvieron mucho tiempo de separación. Entonces, por eso tenemos que preparar a los niños, porque los niños posiblemente ven a alguien que se va al hospital y nunca regresa. Entonces, ni siquiera tuvo el proceso de despedirse de esa persona. Sí, caray, la verdad es que en estos momentos es cuando
de estos regalos, ¿no? Que nos da COVID, que nos da la pandemia, es comenzar pues, a reconocer lo que tienes, revalorar la vida, revalorar el día, las circunstancias, o sea, todo lo que sí, ¿no? Lo que sí hay, lo que sí existe, con quién sí estoy, con quién sí quiero estar, ¿no? O sea, como atesorar lo más que se pueda precisamente nuestros días de vida, ¿no? Y yo creo que es uno de los regalos que ojalá se nos quede para, o sea, para toda la humanidad, ¿no? Que no sea solo porque existe una pandemia, que sea para que el ser humano sea mejor ser humano, ¿no? En este proceso de ser conscientes. Ahorita comentabas, Silvia, de esta forma de decirlo, porque yo creo que para los papás siempre nos llena en este intento, obviamente, ¿no? De protegerlos, como nos lo enseñaron, ¿no? En su momento, ¿no? Pero cuando hay que explicarles la muerte de un ser muy cercano, muy querido, a uno se puede derrumbar al decírselo. ¿Cómo le hacemos ahí? O sea, hablemos de, por ejemplo, la pérdida de un papá, de una mamá, como ahorita lo comentabas, ¿no? Yo conozco el caso de una persona que no le ha dicho a sus hijos que su mamá se murió. Okay. Precisamente está esa situación que tú dices, ¿no? De que, bueno, se fue a trabajar y ya pasaron 8 meses y cuando regresa la mamá, ¿no? Y yo cuando me enteré dije, o sea, Dios mío, esto no podemos hacerlo porque precisamente los niños son tan inteligentes, pero ¿qué les decimos cuando es una pérdida tan cercana de alguien tan amado? Voy a ponerte un ejemplo y a ver si queda un poquito más claro. Mi madre falleció hace 12 años y mi sobrina tenía 4. Entonces yo, a pesar de que ya trabajaba con la parte de la tanatología, pues queda la tía, ¿no? Y para mí, yo no quería, ella estaba en la funeraria, pero yo no quería que ella viera cuando entrara el cajón. Entonces para mí fue más fácil decirle, mami, vamos aquí a comprar algo para que distraerla, ¿no? Sacarla como del foco de atención. Y me quedó muy, muy presente la plática que tuve con ella. Ella era una pequeña de 4 años y me acuerdo que me dijo, córrele, córrele, porque quiero ver a mi abuelita, porque dijeron que mi abuelita va a llegar y la quiero ver ahorita que llegue. Y yo así, ¿no? ¿Qué le digo? Entonces, le dije, oye, mami, ¿sabes qué es que te quiero explicar algo? Le dije, fíjate que la abuelita, pues ya no la vas a ver como tú la veías. Y ella me contesta y me dice, ¿se murió? Y yo, sí, sí se murió. Y ella empezó a llorar. Y entonces me dijo, ¿pero por qué se murió? Y le dije yo, porque papá Dios necesitaba una abuelita, mi mamá hacía pasteles, necesitaba una abuelita que hiciera pasteles en el cielo. Entonces llegó un momento en que ella tenía que partir y se tenía que ir para allá con él. Y entonces voltea y ya pues sin lágrimas y me dice, ¿tú algún día te vas a morir? Y le dije, sí, mi amor, algún día yo también me voy a morir porque papá Dios me va a mandar llamar y pues yo necesito irme para con él. Y me dice, está bien, cuando tú te mueras yo ya voy a estar grande y voy a tener hijos. Ok, sí. Y seguimos y fuimos, me acuerdo, me quedó muy presente que era en octubre, estaban los danzantes de la Virgen. Y ella se puso, bailoteó y vio los danzantes y todo, y comió sus papas y todo, y dijo, ya regresémonos. Y nos regresamos, y ella quería ver a mi mamá en su cajón, y mucha gente criticó este punto, pero nosotros la dejamos que la viera. Y me acuerdo que ella dijo, ¿viste la cara tan bonita que tiene mi abuelita? Porque es muy bonito cuando uno llega con papá Dios. Entonces, creo que nosotros somos los que nos complicamos al hablar con un niño de la muerte. Es decir, mi amor, pasa esto, sí. Ella me decía, ¿por qué está en un cajón? Y yo le decía, porque necesitamos entregar su cuerpo. Y ella decía, es que mi abuelita está en el cielo, pero guardamos el cajón en el panteón porque no lo podemos guardar en la casa. ¿Ok? Es la lógica que ellos tienen, ¿no? Y nosotros, no, pero es que el cuerpo que tengo, no, ellos, no puedo guardar el cajón en mi casa porque es muy grande, entonces tenemos que llevarlo a un lugar especial, pero ella no está ahí, ¿no? Por eso les decía, hay que ser bien claros. Lo primero es nosotros contactar. Esta tu amiga que tiene sus niñas, que ha pasado tanto tiempo, creo que ahí sí necesita un proceso tanatológico con un acompañamiento. ¿Por qué? Porque fue pasando mucho tiempo. Es lo primero que tenemos que hacer, no permitir que pase tanto tiempo, ¿no?
¿Los niños van a llorar? Sí van a llorar. ¿Los niños se van a poner tristes? Sí se van a poner tristes. O sea, no es algo que no podemos evitarles, pero les estamos enseñando a hacer contacto con sus emociones, a hacer contacto con que la vida y dolor sí duele y hay cosas que duelen mucho. ¿Sí? Hay ausencias, sí hay ausencias y también duelen. Entonces, por eso yo siempre como tanatóloga voy a vive, para que tu niño te quedes con un chorro de recuerdos de tus abuelos, de tus papás, no que nunca lo llevas con los abuelos y luego, pues, ¿cómo era el abuelito? Pues, ¿sabe? Nunca me llevaban. A que cuando tú te quedas con tu abuelo, con todo lo que implica, con tu madre, con tu padre, con todo, tú tengas ese recuerdo, que tengas esa añoranza, que puedas explicarle al que va, digamos, después de ti, los sobrinos, los nietos, hablar de esas personas. Por eso los rituales son muy lindos. Yo algo que haría con las niñas de tu amiga es hacer como una especie de, como un proceso o un ritual o algo, donde pudieran despedirse de su abuelita, ¿no? Donde pudieran despedirse, donde ella pudiera hablar y decir, no sé, a lo mejor poner una vela, poner algo que le signifique como esa luz y decirle, vamos a hablar con la abuelita, ¿qué te gustaría haberle dicho? Y que las niñas puedan sacar, ¿no? Podemos hacer un dibujo. Vamos a dibujar después de ese proceso, que siente dolor, rabia, dibuja bonito y después decir, ok, avienta todo tu coraje que tú tienes porque no estuviste con tu abuela o X y raya y haz lo que tú quieras y después lo quemamos y damos gracias, ¿no? Sale el coraje. Y si después él te dice, mamá, necesito volver a hacer otra vez, escribir o volver a rayonear o para sacar más coraje, más tristeza que tengo, vuelve a hacerlo. Ellos solos van a ser como el parámetro hacia donde tú tienes que ir. Me queda clarísimo, Silvia, que todos estos son pues tabús, paradigmas y una de las cosas que siempre comento en nuestros programas y me gusta mucho mencionarlo es esto de transformar este pensamiento, ¿verdad? Darnos cuenta que vamos evolucionando y que simple y sencillamente hay que cambiar este pensamiento y resignificar, ¿no? Y una de las herramientas muy, muy puntuales de disciplina positiva es el planear por anticipado, ¿no? El anticiparte y precisamente tomar este tipo de situaciones que se nos vienen con el COVID, donde a todos nos ha afectado de alguna u otra forma la muerte de un ser querido, o alguien cercano, a algún amigo del primo o cosas de este tipo, y nos pueden ayudar como este apoyo para precisamente tocar el tema con nuestros hijos, dejar esos tabús, esos pensamientos ahora sí que del pasado y podernos meter a la actualidad, a abordar a nuestros hijos y en este planteamiento por anticipado también tomar la muerte quizás de una mascota, de cualquier situación, de una planta, como bien lo decías, para poder hacer esta conexión con nuestros hijos y de ahí otra de las piezas claves, este acompañamiento en todo el proceso, ¿no? Definitivamente como bien lo comentaba Nancy con este antecedente de su conocida, definitivamente creo que saber y conocer todos estos procesos es muy, muy importante a la hora de abordar a nuestros hijos. Definitivamente me quedo fascinada donde te escucho y también de hacer todos estos aportes para todos los papás brillantes. Y quiero precisamente compartir algunos comentarios que nos han estado llegando. Selene Sánchez, un saludo y un abrazo a mi querida Silvia Guadalupe. Laura Yaís también nos comenta muy buenas aportaciones en estos tiempos donde hay muchas pérdidas. Es importante estar documentados sobre cómo abordar este tema con nuestros pequeños. Un enorme abrazo y saludos para las tres. Gracias. Ale Nava también nos comenta, los niños creo que entienden más la muerte que los adultos. Mi niño lo tomó muy maduramente la muerte de su abuelo, hasta se despidió de él. Y sí, definitivamente comparto con ellas todo este tema. Una de las cosas que comentábamos en el reconocer las emociones y precisamente en este camino del acompañamiento hacia nuestros hijos, nos surgen algunas dudas como es recomendable, Silvia, que uno como mamá también tiene y experimenta estas emociones, ¿no? Si el que nos vea llorar precisamente puede ser saludable, puede ser negativo, platícanos un poquito de esto. Yo, desde mi punto de vista, es súper saludable. ¿Por qué? Porque me das permiso a mi niño
de también es poder tener contacto con mis emociones, ¿no? Si yo veo que mi papá y mamá nunca lloran, yo aprendo a no llorar, ¿no? Si yo veo que mi mamá y mi papá siempre callan, yo aprendo a callar. Entonces creo que lo más natural, yo siempre trabajo con todo lo que sea biológico natural. Las emociones son naturales, ¿no? Tenemos muchas cosas que hemos quitado. Y supongamos que yo estoy pasando un proceso muy duro y muy difícil y mi hijo me va a llorar y él se puede angustiar. Algo que yo podría hacer es abrazarlo y decirle, mi amor, estoy triste y solamente necesito llorar para sentirme más tranquila. Necesito sacar todo ese dolor. Y una de las maneras que yo estoy haciendo en este momento es llorando. Porque podría sacarlo enojada, gritando, ¿no? Pero necesito llorar. Y a lo mejor él te sobe y te dice, está bien, mami, y se va, ¿no? Y al rato regresa y te dices, ¿todavía sigues llorando? ¿Todavía sigues estando triste? Un poquito, está bien, y se vuelve a ir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que mostrar lo que estamos sintiendo para que ellos aprendan desde esa manera tan natural que todo lo que pasa es perfecto. No ponerle tabús, no ponerle máscaras a nuestros sentimientos. ¿Qué pasa ahorita que estamos encerrados? ¿No? Empezamos a poner algo que a mí me llama mucho la atención y que lo he platicado con muchos amigos terapeutas, que mucha gente pone que está súper feliz y que no sé cuánto y que no sé qué, y no es cierto, o sea, apagas la camarita y todo y tu vida es un desorden, ¿no? Entonces, desde ahí estamos enseñando a nuestros chiquitos. Nosotros tuvimos un proceso cuando falleció mi abuelo, había muchos niños, sobrinitos. Entonces, mi sobrina, que era pues la más grandecita que en ese tiempo estaba pequeña, me dijo, oye, yo le quiero mandar una carta a mi abuelita, ¿se la puedo mandar en la caja de mi abuelo? Yo sí, y ella se puso a escribirle a mi mamá, y te extraño, y no sé cuánto, y no sé qué, y no sé qué. Entonces llega a ser una dinámica, está bien, yo tengo procesos de tanatología, o sea, yo puedo guiarlos, ¿no? Y a lo mejor por eso acompañaba a los niños. Pero a mi abuelo, por ejemplo, le pusieron el periódico porque siempre leía, una pluma porque él siempre traía pluma, monedas en el bolsillo porque él siempre traía moneditas para lo que... Entonces fue como una parte bien bonita y bien natural que los niños se despidieron de él. Y todos escribieron cartitas para los que ya se habían ido y no sé cuánto y no sé qué. Y mucha gente que, por ejemplo, en muchas corrientes tanatológicas te dicen, no enseñes al niño en una fantasía, no pongas cosas que no son realidad, ¿ok? Yo tengo diferentes certificaciones en diferentes ramas de la tanatología y al final de cuentas creo que lo más lindo es que tú hagas una amalgama y lo que te resulte y no está en los libros, ¿va? Eso que te resulta y te ayuda a los niños a acompañarlos, a las personas en acompañarlas, a hacer realmente lo que nosotros somos y no lo que está en un libro, que tiene que haber fases de la tanatología del duelo. Y si yo no quiero estar en el enojo, entonces ya no pertenezco a esa nomenclatura. Entonces yo siempre voy a eso, biológico natural, lo que sea en tu naturaleza. Y nos ayuda a nosotros, papás, tíos X, a sentirnos más libres. Decirles, sí, mi amor, estoy llorando. Sí, mi amor, estoy muy triste. Mi amor, hoy no me quiero levantar, pero mañana nos vamos a levantar. Entonces, ¿me das permiso a mi peque de poder tener contacto con toda esa gama de emociones y ser lo más natural? Cuando yo sea un adulto, voy a ser un adulto que tenga una inteligencia emocional muy clara y ni siquiera voy a tener que ir a pagar cursos, ni siquiera voy a tener que pagar procesos de inteligencia, porque yo ya soy inteligente emocional, porque me lo enseñó mamá y papá. Exacto. Sí, justo lo que yo iba a comentar ahorita, que yo creo que el poder hablar de este tema con esta naturalidad nos da precisamente eso, ¿no? La libertad de ser quien somos, ¿no? La libertad y el permiso. Entonces también si nos estamos dando a nosotros, pues también a demostrarle a nuestros hijos, porque deseamos que nuestros hijos sean felices, exitosos, autónomas, independientes, que sean un montón de cosas. ¿Y cómo se los mostramos? ¿Cómo hacemos para que ellos lo identifiquen? Pues con nuestro ejemplo, con este referente positivo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad es, este tema da para mucho, como lo comentábamos en esta plática previa que tuvimos, Silvia, que dijimos, híjole, hay un buen de cosas que podemos aportar
Y qué emoción, porque son temas que nos van a nutrir no solamente a una persona, sino a muchos, ¿no? Porque son de estos temas que va a impactar para la familia en común. Y hablando de familias, pues bueno, ya tenemos aquí a nuestra queridísima Fabiola Pastrana desde Perú, que viene con su caja de herramientas. Bienvenida, Fabi, un abrazo Hola, desde chicos, ¿cómo aquí. están? Bienvenida, Buenas Fabi. noches, Nidia, Nancy, Silvia, ¿cómo están? A todos los amigos que se han conectado, Papás Brillantes, un abrazo muy grande desde Perú. Bienvenidísima, Fabi, pues un placer, y como ves, estamos con este tema tan interesante de cómo hablar a nuestros hijos, ¿no? Y sobre la muerte. ¿Tú qué opinas, Fabi, con estos adolescentes? ¿Qué podemos hacer? Y te cuento que cuando Nidia me compartió el tema que iban a tratar, en verdad, se me estrujó el corazón. Este año hemos tenido pérdidas cercanas muy importantes. Sobre todo un amigo al que queremos mucho y que ha dejado una familia hermosa con 2 adolescentes. Y algo de lo que yo conversaba con su esposa, una amiga mía, era justamente algo de lo que Silvia estaba comentando, el que es muy importante que los adolescentes vean, bueno, y en realidad los niños todos vean que mamá también tiene dolor, que mamá lo extraña, que a mamá le hace falta esa persona que hoy no está. Porque muchas veces, sobre todo la mamá, nos dicen, tienes que ser fuerte, que tus hijos no te vean derrumbarse, eres el pilar, eres el sostén. En alguna vez una amiga me dijo, eres la goma, el pegamento de la familia. Y yo le decía a mi amiga con tanto cariño, no necesitas ser la goma de nadie ni nada, necesitas llorarlo, necesitas sentirlo. Y es sumamente importante que el adolescente vea y normalice que el llanto no solamente es sufrimiento, dolor, sino que es parte de una emoción, es el sentir. ¿Por qué es importante que el adolescente lo normalice? Porque más bien para el adolescente no es normal llorar y no es normal que me vean llorando. Y si tenemos todavía en casa por ahí un abuelito, un papá, un poco más chapado a la antigua que diga, los hombres no lloran, entonces con mayor dificultad aún, ¿no? Entonces es sumamente importante que si nosotros tenemos un dolor, nos vean llorar y que entiendan que ese llanto es porque hay una emoción detrás, ¿no? Y es más, permitirnos que ellos nos acompañen en ese dolor y preguntarle, o sea, si tú también quieres llorar, ven, acompáñame. O cuando tú sientas ganas de llorar y de preguntarme por papá, por el abuelo, por el tío, yo estoy acá. Y sí, a veces el llanto también son lágrimas de felicidad y va a salir la risa y nos acordaremos de aquello que decía papá o decía el abuelo o decía la tía. Entonces, no relacionemos que ante el luto y ante la muerte necesitamos solamente ser fuertes. En realidad necesitamos ser humanos, humanos de carne y hueso, que sienten. Porque si no, luego nuestro adolescente, cuando sea un adulto y tome decisiones, dirá, bueno, frente al dolor, yo soy duro. Frente al dolor, yo no me conmuevo. Frente al dolor, yo no lo muestro. Y esa será su forma de tomar decisiones. Y podría ser que vaya formando una caparazón, un escudo de protección que sea luego muy difícil quitar porque se oxidó en él. Entonces, qué importante es normalizar más bien que frente a la muerte esto genera un dolor. Por otro lado, chicas, también es importante, les cuento en otra ocasión, yo recuerdo cuando hace muchísimos años falleció el papá de una amiga, pero muchísimos, me estoy trasladando 30 años atrás. Yo me acuerdo que en el velorio veíamos a las hermanas de mi amiga, que eran mayores, y a mi amiga riendo, ¿no? Y recuerdo mucho no solo a mi mamá, sino a las personas mayores, que hoy serían yo, de mi edad más o menos, diciendo, ay, qué barbaridad, esa es una expresión muy peruana, ay, qué barbaridad con estas chicas. Están en el velorio de sus papás y están riéndose. Esto más bien parece, pues, ¿qué? Un cumpleaños. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Milagros no llora a su papá? ¿No lo quería?
¿Por qué sus hermanas no están tristes? ¿Acaso su papá no era bueno? Y en ese momento tal vez no lo entendí. Con el paso del tiempo me ha sido mucho más fácil entender que sí, pues para la mayoría de los adolescentes, además de que obviamente la muerte constituye un shock en su sistema de vida, en ese momento están en ese shock y responden con esa forma de risas, conversaciones, de repente hasta naturalizando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque están en shock, uno, y dos, porque no se permiten llorar, sobre todo en presencia de adolescentes de su propiedad. No se van a permitir llorar. Entonces nosotros desde el otro lado no seamos esos adultos con el dedo que señalan, ¿no? Oye, ese chico no lo quería tanto al abuelo, porque no podemos medir el amor de nuestros adolescentes en función a la cantidad de lágrimas o de recogimiento que tengan. Sí, necesitan respetar el momento y enseñarles a ser empáticos y a sentir, pero a la vez nosotros como adultos necesitamos respetar su propio proceso. Su propio proceso. Puede ser que uno de mis adolescentes esté muy dolido y llore y se acongoje, como sucedió con uno de estos chicos que les cuento de que recientemente falleció papá, que uno de ellos eligió no ir al velorio, no ir al entierro. Y eso hay que respetarlo, porque es su propio proceso. Luego, mamá se encargará de decirle qué pasó, cómo fue, cómo te sientes. Pero a nosotros desde fuera no nos corresponde, no nos corresponde. Y eso es un pedido de empatía, de amor. Porque ese adolescente, y siempre se los digo, chicas, no se va a quedar de 13, 14, 15 años. Va a llegar a tener 20, 30, 40, 50, 70 y va a tomar decisiones en función a lo que en ese momento aprendió. Entonces, mostrar nuestro dolor, permitirnos llorar, no señalarlos ni darles a ellos un cronograma de cómo actuar frente a ese momento, pero sí estar muy cerca. Algo que funciona mucho es decirles, yo estoy contigo, estoy aquí y no te abandono. Cuando tú me necesites, aquí estoy. Y eso funciona para todo y siempre, siempre. Hasta en el mayor momento de rebeldía del adolescente. Recuerden que uno de los miedos más grandes del adolescente es el abandono. Entonces, el rechazo. Entonces, en ese momento también hay miedo, porque acaba de ser abandonado por alguien que se fue. Otra cosa, chicas, que sucede mucho es que les hablamos como a chiquitos. El abuelo se fue, ya no está. Eso ni para un niño pequeño, porque lo confunde. No está, ya se fue. El otro día una amiga que había perdido lamentablemente a su bebé recién nacido, le había dicho a su hermanita que el bebé se había ido, que había subido al cielo. Y fue muy triste cuando la niña, que tiene 6 a 7 años, le preguntó, ¿cuándo baja mi hermanito? Porque no entendió la metáfora de subir al cielo. Y, y cuando la mamá le quería explicar que ese subir era porque había muerto, la niña le dijo, me has mentido, no me habías dicho eso. Entonces, el adolescente también, el adolescente está esperando la verdad, dosificada, con amor, ¿no? Dándole en realidad qué pasó, ¿no? Y en ese momento, ¿qué es lo que necesitaríamos lograr, chicas? Propiciar un clima de libertad para que se pueda hablar libremente de los sentimientos, de lo que cada uno sintió, vivió, y validar que lo que sintió mamá, papá, el hermano, el abuelo, el tío, no va a ser nunca igual, inclusive entre hermanos, inclusive entre hermanos. Nuestros adolescentes no reaccionan de igual manera y no podemos pedirles, ¿no? Otro de los tips que podemos tener en cuenta es permitirle que cuestione, que diga por qué, ¿no? Que haga preguntas, ¿qué pasó? Y para eso es importante, si es algo súbito, bueno, darles esta información, pero si es algo que estamos viniendo o viendo que viene, hay que darle la información dosificada, pero real, con transparencia. Uno de los aprendizajes más importantes que hace el adolescente para luego tomar decisiones como adultos es respecto a la verdad y a la mentira.
Entonces, no les mintamos para que luego digan, se miente para evitar el dolor, se miente para no ser rechazado, se miente para... No, entonces enseñémoslo, que hay una verdad, que es difícil, sí, pero que estamos juntos, estamos acompañados, que tenemos fe. Hay mucha libertad para hablarlo, ¿no? Y lo que creo que es más importante en este momento no son las palabras, sino son las acciones, las caricias. El estar para nuestro adolescente con una caricia, recurrir siempre a la caricia, al abrazo, para ayudarlos a comunicar justamente eso, la comprensión, ¿no? Sin embargo, chicas, ¿qué puede suceder? Que nuestro adolescente tome una actitud cínica, ¿no? Se burle, sea pesimista, nos rechace o no participe y se quede hecho un hielo y tú lo tienes abrazado, ¿no? Entonces, eso también puede pasar. Y va a ser también parte del proceso, ¿no? Entonces, como herramienta para nosotros los papás, conoces a tu adolescente. Si sientes que tu adolescente necesita un espacio, hay que entregárselo. Si ves que tu adolescente reacciona de otra forma, con risas, con bromas, de manera cínica, etcétera, no es momento de apuntar, es momento de dejarlo que viva su proceso. Pero sin dejar de acompañarlo, sin dejar de decirle, estoy aquí. Y si te duele, está bien, porque a mí también me está doliendo. Un error que también yo he visto que se comete, los papás cometemos, es decirle, ay, hijito, ¿no? De repente las personas mayores, no lo sé, decirle, ay, hijito, ay, tú te estás riendo ahorita porque no sabes cómo llorar, ¿no? Porque tú lo que quieres es llorar. Y el adolescente te va a decir, no, yo no quiero llorar. No, ya el abuelo se murió, el tío ya se murió. ¿No? Eso va a pasar. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos formando esa coraza, ¿no? De protección. Entonces, hablemos desde nosotros. Yo me siento triste, yo me siento abatida, yo me siento derrumbada por la pérdida. Y eso me está generando tristeza, desánimo. Pero quiero que sepas que, y llevarnos al adolescente hacia nosotros, que tu presencia me acompaña, que estar contigo me hace sentir mejor. Y quiero que tú sientas lo mismo. Son cambios, ¿no? O sea, lo que sucede en la adolescencia ya de por sí es un cambio, y si además a eso se suma una situación tan difícil como la pérdida de alguien cercano, querido, se va a mezclar. Hay que estar muy atentos para ver si necesitamos de un apoyo psicológico o inclusive de salud mental, porque la depresión es una situación muy, muy cercana en el adolescente, que sumado a sus cambios hormonales, físicos y la pérdida, hay que estar observando, pero observando sin alarmarnos, ¿no? Sin, ya muchos días tristes, no, observando, propiciando el espacio transparente y libre en la casa. Y que sí, que nos vean llevar el dolor, el luto, como cada uno lo quiera. Pero algo que creo que es mi frase de este año, no necesitamos ser la goma de nadie, ni nada, o sea, necesitamos simplemente vivir esto que nos está tocando vivir, tan duro para todos. ¿Qué te va a decir? ¿No? Vivirlo con cariño. Ay, perdón que me emocione, pero es que en realidad es un año tan difícil que creo que mi adolescente necesita tenerlo muy marcado, pero no desde la tragedia que nos ha tocado vivir, sino cómo fuimos capaces de salir adelante en esto. Y cómo mi mamá no me ocultó, mi papá no me ocultó, me consideraron. Recuerden la importancia del sentido de pertenencia en este momento. No, ¿cómo vamos a tomar decisiones con un niñito de 12 años? No le digamos nada más, vístete, sal porque vamos al velorio. No, incorporémoslo. Él también puede tomar alguna decisión respecto. El sentido de pertenencia en este momento va a ser fundamental. Y nuevamente, busquemos que sea la caricia, el contacto físico lo que nos permita compenetrarnos en ese momento con nuestros adolescentes, ¿no? Y respetando siempre su espacio, porque también sin querer en este momento podemos ser los que estamos avivando la llama de la rebeldía y tenemos un adolescente rebelde después, ¿en base a qué? A este dolor que ha sufrido y que no ha podido ser procesado en su espacio, dentro de su propia privacidad, ¿no? Entonces, mucho manejo. Mi mejor consejo, chicos, en esta situación es siempre acompañarse, perdón la bulla,
por un profesional. La ventana se quedó abierta y el señor de la moto, estamos en toque de queda, hace la moto afuera, por Dios. Ya, Camille, ya está el toque de queda desde hace 40 minutos, 50 minutos casi. Nada, eso, ¿no? Dejarnos acompañar. Siempre un profesional en esto siempre es importante, ¿no? Y dejarnos acompañar, apoyar, sostener y aunque sea incongruente con la época, abrazar de cualquier manera, ¿no? Y nosotros también, desde otro lado, seamos sostenimiento de las familias que sabemos que han pasado por una pérdida, ¿no? Estemos ahí, o sea, mandemos lo que sea una canasta de frutas para que sepan que esa familia cuenta con alguien que los está acompañando. El adolescente lo está viendo y está diciendo, oye, a mi mamá, a mi papá, ¿cuánto lo querían? A mi abuelo, ¿cuánto lo querían? Saquemos un álbum, conversemos, seamos apoyo, que esta pandemia no nos quite la humanidad, que por el contrario, la fortalezca y nos la regrese, a pesar de que sea el ser humano el que parta, ¿no? Definitivamente, Fabi, nos haces empatizar aún más con todos estos sentimientos que te brotan y yo creo que cada una de nosotras también en esta pandemia hemos perdido un ser querido y definitivamente nos unen esos lazos también y que nos hacen sentir precisamente esta empatía. Muchas gracias por todos estos aportes que nos comparten y definitivamente también quisiera resaltar que lo que buscamos son dejarles habilidades para la vida a nuestros hijos, ¿no? Que ellos entiendan que la muerte es parte de la vida, que definitivamente entender que enfrentar sus miedos sobre el futuro con ayuda y con todo lo que nos han aportado ahorita ustedes dos, es todo esto que les estamos enseñando precisamente estas habilidades para la vida que ellos, con el ejemplo, como bien decía hace rato Nancy, nos hacemos este acompañamiento. Es algo muy, muy bonito, es un tema que me enternece bastante, me hace sentir en empatía y precisamente en momentos pues fuertes que todas compartimos esto. Yo quiero aprovechar para comentarles aquí, poder responder a sus preguntas. Nos dice Ceci Cardona, ¿qué tan recomendable es para un niño de 7 años mantener constante el recuerdo de su mami que falleció hace año y medio? Me encantaría poder responder otras preguntas que nos tienen, si podemos ser puntuales en este aporte, por favor. Bueno, yo te podría comentar algo con lo que a mí siempre me hace como ruido adentro, ¿no? El hecho de que mamá se vaya, mamá no desaparece. Entonces, imagínate la importancia que tiene el que el niño tenga contacto, aunque sea con un recuerdo, porque es de donde tú vienes. Entonces, es como la fuente de donde tú vienes y es súper importante que tenga como conocimiento de su origen, de dónde viene él. Porque si no, empezamos a tener después, como decía Fabi, niños, adolescentes perdidos. Es decir, ¿dónde vengo yo? ¿Dónde está de donde yo vengo? Pues hay que explicarle que hubo un proceso, que falleció. Mi mamá hace 12 años que murió y a veces todavía decimos, no, que mi mamá esto, ¿no? También hay que buscar que no sea algo patológico, ¿no? Un proceso natural, podríamos decir en todo lo que la tanatología tiene una nomenclatura, es que un proceso de duelo dura de 6 meses a 2 años. Cuando yo ya paso de los 2 años, tendría que ser como una patología, tendría que buscar trabajo psicológico con el psiquiatra, ¿no? Pero una cosa es que tenga el recuerdo y otra cosa es que sea obsesivo con mamá, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a tener como esa línea tan delgada. Él puede recordar a mamá toda la vida y va a añorar a mamá toda la vida, el día que se case, el día que tenga sus hijos, el día en las fechas importantes. Yo desde mi punto de vista, pues para mí es sano que el niño tenga como ese recuerdo de mamá, cuidando esos puntitos que son como en silencio que te dicen que no se está convirtiendo en una obsesión, pero no le puedes quitar el origen de donde él viene. Fíjense que nos comparte también algo muy importante aquí una esposa, al parecer está usando el Facebook de su marido. Nos dice que acaba de fallecer el 5 de enero y sí es un proceso difícil para explicarles a mis hijas de 9 y 6 años.
Muchísimas gracias por compartirnos este momento tan especial y difícil para ella. Nos comenta también Marina, mi nene tiene 10 años y mi nena 5 y fallecieron los abuelos de COVID. ¿Cómo hago? Los niños en este momento tienen conciencia de que hay un virus, un bichito, y de que hay una enfermedad allá afuera. Los niños en este momento tienen conciencia de que hay muchas personas que están falleciendo. Entonces, así, o sea, hablarlo de la manera más tranquila en comentarles, oye, ¿sabes qué, mi amor? Pues pasó esto con tus abuelos, no sé cómo les diga. Y los niños, la primera reacción que van a tener es que van a llorar. Entonces, el momento que ellos empiezan a llorar, déjalos llorar, permíteles, como decía Fabi, o ahí va, a lo mejor uno de los niños se va a enojar, como te decía con mi sobrina, pero ¿por qué se va? Y a lo mejor si yo no tengo las respuestas, como ella no las tiene, decirle, mi amor, no lo sé, tampoco yo lo sé, tampoco tengo conocimiento, es algo que está pasando, necesitamos cuidarnos más, necesitamos decirnos entre nosotros qué sentimos para poder estar sanos emocionalmente, para estar sanos mentalmente, para poder expresar todo lo que sentimos. Todo tendría que ser, no podría darte un plan A, B, C, D, porque no hay un plan A, B, C, D. ¿Sí? Es tú con tus hijos, tú conoces a tus hijos y tú sabes qué manera tan sutil podrías llegar con ellos. Lo primero que, como les dije, sé clara. Primero prepárate tú y sé muy clara y no mientas. Es lo primero, no mientas. Lo decía Fabi, los niños, los adolescentes, no les gustan las mentiras. Es algo que después, ¿cómo vas a hacer para mantener ese castillo de mentiras? El día que se te salga una piececita como el Jenga, se te va a ir todo. Y entonces los niños están más lastimados y en procesos de mucho dolor y de mucho coraje. Si necesita, por ejemplo, si está en Guadalajara y necesita un poquito de acompañamiento, le dan mis datos y yo podría ayudarle a acompañarla con las chiquitas si ella quiere. Claro que sí. Claro que sí, Silvia y Fabi. A mí todo es en este momento lo que yo quiero rescatar es precisamente que veamos, ¿no? Que sopesemos este deber ser, ¿no? Que tradicionalmente, culturalmente tenemos respecto a la muerte y a los procesos funerales y todo esto, porque es como tienes que hacer esto porque así se hace, ¿no? Pero yo creo que en este momento ya no aplican esas estructuras. Lo que debemos de considerar es el mantener esta relación con nuestros hijos, con nuestros muchachos, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos, ¿no? O sea, entender que vale más la relación que una acción de cumplir una etiqueta, por ejemplo, ¿no? O de cumplir un proceso. O sea, la relación que voy a establecer con él, estando ahí para él, eso es lo que vale más, ¿no? Respetando ese enojo, respetando, eso es lo que vale más. Y claro que nos lleva como papás conocer a nuestros hijos y conocernos a nosotros mismos. O sea, es un trabajo, pero yo creo que es un trabajo maravilloso y necesario en estos momentos, ¿no? Necesario para que lo veamos. Si vuelvo a repetirlo, es como un regalo de tener esta oportunidad de poder hablarlo, de poder compartirlo. ¿Para qué? Para que vayamos sensibilizándonos en este tema, ¿no? Y otra cosa que quería comentar precisamente es que cuando los tenemos tantas dudas, precisamente para eso estamos esta red, ¿no? De contactos que podemos estar compartiendo en un momento y que no nos gane la vergüenza pedir ayuda, porque muchas veces eso es lo que nos limita, ¿no? Y nos encierra más como adultos porque no sabemos cómo pedir ayuda, no sabemos cómo decir, la estoy pasando muy mal, necesito ayuda. Y no necesitamos esperar un momento tan duro como la muerte para pedir ayuda. Entonces, también eso creo que nos hace recordar que somos humanos y que podemos necesitarnos unos a los otros. Y creo que estamos en el momento ideal para poder hacerlo. Entonces, quería comentar esas dos cosas y ya estamos por finalizar
el tiempo, se nos acaba el tiempo, muchachas. Qué cosa tan... Ay, estos momentos de cuando se acaba el tiempo digo, ay no, porque quiero más, ¿verdad? Quiero seguir platicando. Y bueno, pues ahora sí que brevemente vamos a ver cuál sería el último mensaje de manera de conclusión para compartir con nuestros papás brillantes. Fabi, te escuchamos y luego pasamos con Silvia. Justo en relación a las preguntas, ¿no? Recordemos a quienes vivieron con nosotros con alegría. Es la mejor forma de hacer esa vida memorable. Hablemos de ellos no en presente porque no están, sí, y con ello podríamos estar confundiendo al niño o al adolescente, pero sí podemos decir, no sé, por ejemplo, tengo mi taza de café, uy, mi papá ya estaría comiendo con esto unas tostadas, ¿no? O cuánto le gustaba esa canción a mi papá, ya estaría bailando. Y digámosles, ¿y cómo la bailaba tu papá? ¿O cómo la cantaba tu mamá? ¿No? ¿Sabías que a mamá le gustaba mucho esta canción? Porque sí necesitamos generar un recuerdo, porque en algún momento todos vamos a querer regresar a saber, como decía bien Silvia, de dónde venimos. Entonces, no dejemos que nada se quede en el olvido, no callemos por temor a generar más dolor, no mintamos. Seamos muy, muy empáticos, muy humanos, pero sobre todo muy amorosos. Y vayamos con calma para respetar a los procesos. Y nuevamente, insisto en que si necesitas acompañamiento, levanta la mano. En este momento es completamente válido pedir apoyo y decir, no puedo solo, acompáñame. No es signo de debilidad, no estás hecho para ser el pilar, la estructura, la columna, ni el techo de nadie. Tienes totalmente todo el derecho de esperar en el suelo y que desde ahí te recojan con cucharita. Está bien. Y de repente vas a tener un buen amigo que va a querer ir a echarse contigo al suelo. Entonces, pide apoyo, pide compañía. Di, oye, no me siento bien, hoy día necesito que alguien me acompañe. Y desde el otro lado, si tú tienes a alguien que ha pasado por una pérdida, levanta la mano, te va, acá en el Perú decimos chotear, o sea, te va a decir que no, te va a decir no quiero, no te necesito, hazte presente de alguna manera. Una notita, un mensaje, una llamada, no te va a contestar los mensajes, no te va a contestar las llamadas, no lo tomes personal. Ay, pero yo, no, nada, no es tu momento, es el momento del otro. ¿No? Y preocúpate, si hay niños y hay adolescentes en esa casa, preocúpate por ellos, para que ellos también generen ese recuerdo de la gente que rodeó a su familia porque quiso tanto a esa persona que partió. No es tu momento, es el momento de la otra familia y no nos tomemos nada personal porque eso suele suceder, ¿no? Gracias, Fabi. Gracias, Silvia. Fabi. Yo me voy a quedar con algo que hizo muy lindo esta noche Fabiola. El hecho de mostrarse vulnerable y el hecho de mostrarse sensible. En este momento creo que la fuerza del ser humano está en esa vulnerabilidad. Está en esa manera de decir, en este momento estoy sensible, en este momento mis ojos tienen lágrimas, en este momento mi voz se corta. Yo el fin de semana estaba en una clase de tanatología y pasó algo que éramos como 48 tanatólogos y una de las tanatólogas dijo, me acaban de dar la prueba de COVID. Y me llamó mucho la atención que la mayoría se quedó callado y no supo qué hacer. Entonces ahí aprendes algo, el que yo también puedo ser muy vulnerable, el que muchas veces nosotros creemos todos, papás, voy a poner papás, nosotros tanatólogos, creemos que tenemos todas las herramientas, lo decía ahorita Nancy, es momento de reinventarse, es momento de trabajar desde el ser. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo tener un paciente enfrente de mí donde estoy espejeándome y donde está pasando un dolor que yo ya viví y empiezo a recordarlo. Entonces, como tanatólogo, como papá, tienes el ojo ahí como así de, no quiero llorar, y desde ahí pones un muro con la persona que tienes enfrente, porque no siquiera está siendo tú. Si yo estoy en una consulta, como ahorita pasa con Fabi, que la está viendo mucha gente y llora, ay, pero es que el programa, no pasa nada. Ella es una mujer muy fuerte porque está mostrando lo que realmente está allá adentro. Y las personas que no se dan el permiso son personas débiles porque no se permiten sacar lo que está realmente adentro, que es el ser, que en este momento vamos a hablar desde el ser, que siento adentro, para poder enseñarle a mis chiquitos
y para poder enseñarle a mis adolescentes que todo es perfecto, que todo pasa por algo. Y entonces quitarle todo eso, esa parte negativa a estos procesos que estamos viviendo y aceptarlos. Por algo pasa, para sensibilizarnos. Y espero de todo corazón que aprendamos a sensibilizar, que el día que podamos salir allá afuera, realmente podamos abrazar a alguien con todo el corazón y no abrazarlo porque lo tenía que abrazar, ¿no? Y ahí creo que es donde vamos a empezar a vivir, porque ahorita vamos a ubicarnos, que ahorita estamos como en ese pequeño capullo, en una crisálida, donde estamos destruyéndonos, donde estamos desbaratándonos, desintegrándonos, para que en el momento que el capullo se abra, seamos unas lindas mariposas que puedan volar y que pueda haber esa armonía y que pueda haber ese amor y que pueda haber todas esas cosas tan efímeras que siempre estamos queriendo en la vida. Pero hoy sí las vayamos a realidades, no solamente fantasías. Muchas Muchísimas gracias, chicas. Pues bueno, ahora sí que damos por terminado el programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Si nos quisieran dejar sus redes sociales, ¿dónde las pueden buscar para todas estas personas que también buscan este acompañamiento? Yo tengo una página que se llama Silvia Guadalupe García Coach Holístico, o tengo una de mi casa holística que se llama Helkukstal. Si quieren les paso los datos para que los pongan. Y tengo un grupo tanatológico que se llama Acompañamiento Tanatológico Crisálida. Ahí puede entrar cualquier persona, de vez en cuando pongo notitas. Estoy tratando de crear como una red de contención para esa persona que necesita un poquito no lo puedo poner público porque no sé qué pasó, pero me piden acceso y yo los invito. Muchas gracias. Gracias, gracias. Fabi. En Instagram me encuentran mejor como Fabiola Pastrana, tal cual mi nombre, Fabiola Pastrana _inspírate, ¿no? Pronto tenemos, chicas, iniciamos con un programa de Conocerme es Amarme, saben lo valioso que es, así que ya les voy a pasar por acá la invitación para que se animen a trabajar esa hermosa manera de reestructurar nuestra propia relación personal desde el amor a nosotros mismos, ¿no? Y es una linda manera también de sanar, sin encontrar la culpa de nadie, sino al contrario, simplemente agradeciendo y viviendo con cara a saber, ¿no? A saber quién tiene las riendas. Ese niño ese niño interior lo dejamos de copiloto, ¿verdad, Fabi? Muy bien aprendió mi amiga Nidia. Estrellita en la frente para ti. Me fascinan tus cursos y yo súper dispuesta otra vez para tomarlo. Me doy cuenta cada vez, aprendemos cosas diferentes y definitivamente lo volvemos a vivir, pero de una forma en más conciencia. Muchas gracias por todos los aportes, Nancy. Me despido. El día de hoy estuve yo realmente muy empática ante todas ustedes. Muchísimas gracias con todo el auditorio de papás brillantes que nos visitan. Síganos escribiendo. Y muchísimas gracias también a TVNet México Televisión por la transmisión. Hasta el próximo martes. Las veo. Hasta luego, chicas. Cuídense mucho. Igual. Abrazos.